Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy vamos a continuar con el trazado básico de faldas y hoy os tengo preparadas 4 faldas bastante fáciles de hacer pero algo menos básicas y un poquito más complicadas que las que os enseñé la semana pasada. Vamos a comenzar por una falda que está confeccionada en varias piezas o también se conoce como falda de nesgas. Para ello vamos a partir de nuestro patrón básico de falda. Si no sabéis cómo se hace el patrón básico de falda, os dejo el link en la descripción y también os dejo en la descripción el vídeo anterior a este que también os resultará muy interesante si queréis aprender todo lo que necesitáis saber sobre las faldas. Pues comenzamos. Una falda de varias piezas más o menos tendría este aspecto. Le podéis meter las piezas que queráis. Yo, en el modelo que os voy a enseñar, que este sería el centro, pues va a estar dividida en varias piezas. Consideramos que el delantero y la espalda son iguales, es decir, que hay 3 piezas delante y 3 piezas detrás. Y nosotros vamos a trabajar con una de las mitades, esta de aquí. Bueno, pues el trazado es muy sencillo. Podemos aprovechar directamente la pinza para realizar precisamente el corte. Acordaos de que todo lo tenéis que tener muy bien medido, es decir, que si a mí el corte lo tengo aquí a 4 centímetros, aquí lo tendremos que tener a lo mismo. No podemos llevar esta línea a donde nos dé la gana, porque entonces nos quedaría la falda torcida. Y este sería el trazado de mi falda. Esta parte de aquí iría al lomo. Eso quiere decir que la pondremos en el borde de la tela y una vez que la despleguemos nos quedaría así. Y esto sería hacer una falda recta de nesgas, pero también podemos aprovechar este corte para meterle vuelo. Bueno, pues lo que he hecho ha sido recortar mis 2 piezas de la falda y las he pegado independientemente en el papel. Y lo que voy a hacer es sacarle vuelo. El vuelo se lo puedo sacar todo por igual o se lo puedo sacar un poco a partir de una determinada altura que sea la que a mí me apetezca. De modo que la falda nos quedaría más haciendo el vuelo de esta manera. Podéis elegir de cualquier manera, o así, o que sea un poco como por todo. Yo lo voy a hacer por todo, para que veáis cómo queda. Como esto es la pinza, podemos directamente dibujar desde la pinza o podemos incluso hacer un poquito menos, ¿vale? Porque ya os digo, esto es una pinza y no requiere que lo hagáis directamente desde esta línea. Ahí un poquito. Y yo le daría lo mismo a todo, más o menos 1 centímetro, pues se lo sacaría también de aquí. Y para que la falda me termine de quedar bien, este lado de aquí, que es el costado, debería sacarle también un poco de vuelo. Pues mido lo mismo y trazando una línea con la que no me haga ninguna esquina aquí, sino que me quede toda una línea suave, ya tendría todo mi vuelo. ¿Y qué pasa con este lado? Pues con este lado no le podéis sacar nada porque esto va a lomo y a lomo quiere decir que aquí no va ninguna costura y si yo le saco algo aquí, no lo puedo poner sobre la tela. Este lado tiene que ir recto. El hilo de esta falda, en este caso, sería muy claro porque esto va a lomo, pero este lado, para que lo coloquéis recto sobre la tela, os fijáis en la línea de vuestra cadera y con una escuadra trazáis una línea. Y esto sería vuestro hilo. Para que la falda os quede perfectamente redondita y no os haga cosas raras, tenéis que tener en cuenta que tiene que medir lo mismo en todos sus puntos. Es decir, que a mí me mide 14 centímetros, pues me tendría que medir 14 en todos sus puntos. En este punto, por ejemplo, me queda un poquito más arriba y en este punto también un poquito más. Esto quiere decir que habría que darle un poquito de formita para que nos quedara bien. Ahora os lo recortaré para que lo veáis mejor. Y en esta también. Esto se hace mejor con esta regla. Pasa es que como este es un dibujo muy pequeñito, a mí no me permite trazarlo correctamente. Pero bueno, para que veáis, os lo voy a recortar para que lo tengáis todo claro. Bueno, pues este sería mi patrón de falda ya completado. Luego esto lo coseríamos por aquí, que sería lo que nos daría el vuelo de nuestra falda.
Y ya tenemos el primer modelo completado. El segundo modelo que os voy a presentar es una falda con un tablón central o también llamado fuelle. Esto se suele dar en la parte trasera para darle un poquito de vuelo a las faldas entubadas y de modo que podamos caminar correctamente. Podéis elegir hacer un tablón grande, que es lo que yo os voy a dibujar, o podéis elegir también hacerle una tablita pequeña. Esto vale para cualquiera de las dos versiones que queráis hacer de la falda. Y vamos a coger la parte de la espalda. Como es un patrón base, realmente me vale lo mismo, pero esto tenéis que saber que es la espalda y no el delantero. Bueno, pues para añadirle el tablón en la parte trasera, se lo vamos a añadir en esta parte de aquí, que sería la que iría originalmente al lomo. Vamos a elegir darle este tablón un poquito por debajo de la línea de la cadera. Eso ya, en función de lo larga que sea vuestra falda, pues estará más arriba o más abajo. Y se le va a dar ahí aproximadamente un tablón grande, puede ser de unos 18 o 20 centímetros. Este sería el patrón dibujado. Si por ejemplo queremos un tablón de unos 20 centímetros, serían 10 centímetros aquí y otros 10 centímetros aquí. Esta parte iría al lomo y esta parte iría plegada. Evidentemente, esta parte de aquí, que sería el centro de nuestra falda, iría con costuras y yo aprovecharía esta zona precisamente para ponerle la cremallera para que os quede mejor. Así es como os debería quedar la falda una vez que la hayáis sacado sobre la tela. Esto, lo suyo es que vaya al lomo, pero sí que es cierto que si tenéis mucha talla, es posible que esto no lo podáis colocar al lomo y le tengáis que poner unas costuras aquí. Eso ya va a depender de vosotros y de la cantidad de tela de la que dispongáis. Y esto iría así. Aquí esto iría cosido, esta parte de aquí, y evidentemente aquí tendréis la tablita que serviría para que la falda os dé un poquito más de margen para poder caminar. Y nada, este ejemplo ya estaría terminado. El siguiente modelo que os voy a mostrar es el de una falda cruzada. La falda cruzada es una falda que tiene más o menos esta forma. Eso quiere decir que es una falda asimétrica, puesto que este lado no es lo mismo que este otro lado. Tiene las piezas diferentes, por lo menos en la parte delantera. En la parte de la espalda yo la dejaría normal y corriente con su patrón base y ya estaría. Pero en la parte delantera, si queremos hacer una prenda que sea asimétrica, no podemos partir solamente de esto. Tenemos que tener desplegado el patrón completo de falda, porque así podremos ver cómo nos queda una visión general de la falda antes de meternos a trabajar sobre el tejido. Si yo dibujo esto y dibujo la prolongación más o menos a mí como me parezca, no tendré una visión en conjunto de la falda, con lo cual puede haber cometido errores. Si lo hacéis de esta manera, seréis más exactos a la hora de trazar vuestro patrón. Podéis elegir dejar las pinzas o quitárselas, pero yo por la configuración que tiene la falda soy más fan de quitarle las pinzas y que no tenga nada que me esté estorbando, por lo menos en el delantero, ya que como vamos a meter un corte aquí, las pinzas puede que me estorben, así que yo se las quitaría. ¿Y cómo quitamos las pinzas a una falda? Bueno, pues muy sencillo. Mido lo que me mide mi pinza y se lo quito de aquí. Ya está. Y eso lo voy a hacer también en el otro lado. Eso quiere decir que esto no existe y esto tampoco. Y ahora puedo elegir, escoger más o menos dónde quiero que me llegue mi corte. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta más o menos la altura de la pinza o un poco tirando hacia acá. En este trozo de aquí yo preferiría no quedarme, puesto que entonces cruzaría muy poco, más o menos, o a la altura de la pinza o un poco más para acá. Yo me voy a quedar y podéis hacer que sea completamente recto. Para esto tenéis esta guía para que os quede recto, o podéis darle un poquito de inclinación, por ejemplo, así. Eso ya iría en vuestro gusto. Y ahora el problema es que si nosotros cortamos esto por aquí, hemos perdido parte de la falda, puesto que esto es una falda que monta una pieza sobre otra y necesitamos una pieza completa y otra más pequeña. Así que lo que podemos hacer es calcar la pieza pequeña. Cogemos papel y nos vamos a calcar la pieza pequeña. Es importante dejar marcado dónde está el hilo de la prenda.
que en mi caso coincidiría con el centro que estaba marcado antes en línea discontinua. Bueno, pues esta sería la parte 1 de mi falda, es decir, la que monta completamente uno sobre otra. Voy a marcar aquí la línea de la cadera y ya tendremos una pieza. Y la otra pieza pues sería todo este patrón. Os lo voy a recortar para que veáis cómo queda mucho más fácilmente. Bueno, pues ya tendría mis dos piezas preparadas. Esto, a la hora de montarlo, iría así. Es importante dejar marcado sobre la tela un piquetito que os marque precisamente hasta dónde cruza la otra pieza de la falda para que luego no tengáis problemas a la hora de montarlo. Y con esto ya estaría este ejemplo. La parte de detrás sería la de una falda normal y corriente. Por último, os voy a enseñar a hacer una falda tipo tulipán, que sería muy parecida a la falda cruzada, solo que esta es simétrica. Es una falda que cruza, pero es una falda simétrica, es decir, tendría esta forma. Una pieza iría por delante y la otra pieza iría por debajo. Pero al final las dos piezas tienen exactamente la misma forma. Esto se hace también con el patrón desplegado para que podáis ver exactamente la forma que tiene vuestra falda. Y deberéis trazar la forma de la falda que vosotros deseáis. Cuando hagáis este tipo de falda tenéis que tener cuidado de que esto no os quede muy arriba, porque cuando os la vayáis a poner, si os vais a sentar, podéis enseñar las bragas. Entonces, lo suyo será que hagáis pruebas, a lo mejor en una tela de retor o en una tela de sábana vieja que no valga, para que esta forma os quede de la manera que vosotros queráis. Además, hay que tener en cuenta que esto pues suele tener bastante curvita, entonces el arreglo de un bajo con curva es un poquito complicado, así que es preferible tener el trazado del patrón lo más exacto posible para evitar que luego os dé demasiado trabajo. Y al final esto se sacaría esta única pieza, que al sacarla doble nos haría el efecto de la falda cruzada. Este sería el hilo para que lo pongáis recta sobre la tela y yo os la voy a recortar para que veáis cómo es el patrón. Y así es como quedaría una vez montado. Sí que es cierto que si el tejido es un pelín grueso, dejarle pinzas, ya que nos van a coincidir las de la falda de arriba con las de abajo, sí que se nos puede hacer un poquito gordito, así que sí que recomendaría que las pinzas se las quitáramos tal como os enseñé en el ejemplo anterior. Si la tela es muy fina, podéis optar por cogerlas a la vez de golpe y no pasaría nada. Pero ahora viendo el patrón, sí que recomendaría que quitarais esas pinzas. Y bueno, ya con esto ya estaría el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!